Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obra y palabra, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debería libertar a Israel. Pero todo está hecho, y ya van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y le interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y luego todos los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quería seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y esto sucedió. Mientras estaba en la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya había desaparecido. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: en verdad el Señor ha resucitado. Y ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Los que están también en sus casas, ¿verdad? Pueden sentarse para que tengamos un momento de compartir esta palabra de Jesús del Señor, que puede venirnos muy bien para nuestros días, para nuestro tiempo de hoy. ¿Quién no va por el camino? ¿Quién no va caminando en la vida? Y nuestra vida es un puro camino, una permanente actividad. Y llama la atención que Jesús se pone en el camino. Y también me llama la atención de que no es una charla lo que Jesús le trae en una conferencia, en un gran salón, sino que Jesús se mete en el día a día, en la actividad de nuestra vida. Y no es un momento aparte en que el proceso del vivir. Jesús, el Señor, entra en lo que nos va pasando. Y me llama la atención también que los discípulos lo dejan entrar en sus conversaciones.
quiere decir que eran personas que su conversación no la llevaban solo entre ellos dos, sino que estaban dispuestos a escuchar a otros. Yo creo que ya ese es el milagro. Descubrir a Jesús solamente abierto al otro. El que tiene todas las ideas claras, el que ya cerró su pensamiento, el que ya se las sabe todas, el que ya lo estudió todo, el que ya lo analizó todo, el que ya se sabe todo, es imposible que pueda abrir a otra conversación su vida, abrir a otra persona su pensamiento y su ser. Y los discípulos se abrieron a la conversación. Entrar en conversación con Jesús. Esta es la gran oportunidad. Dejar a Jesús que entre en conversación con nosotros. No decirle no tengo nada que aprender, no tengo nada que escuchar, ya me las sé todas. Los discípulos, aunque desanimados, alguna esperanza tenían cuando permitieron a Jesús que se acercara. Alguna esperanza tenían, algo por lo menos esperaban. Y Jesús es experto en dialogar. El que dialoga con él termina convencido. Jesús, el Señor, convence, siempre convence. Porque él, como tiene la verdad, al final vida. Y aquellos dos discípulos pues iban y como vamos casi todos y como se va por la vida, con bastantes decepciones. Aquí que hay muchos jóvenes y otras casas son de muchachas, pues siempre la decepción del novio o de la novia que no corresponde con... Y entonces hay un bajón en la vida tremendo. Pero hay otros bajones más fuertes, cuando se muere un ser querido, cuando se pierde a alguien que se estima mucho, o cuando decepciona la vida con amigos que te fallan, o personas en las que confías, y dice la gente, me he venido abajo, estoy por los suelos, no tengo ánimos ni... Y en esa situación entra Jesús. En esa situación viene Jesús a meterse, a hablarnos de la vida y a explicarnos, como decía el Salmo, qué es la vida, cómo es la vida. Estos discípulos también reciben de Jesús una palabra un poco durilla. Les dijo un poco torpes, duros de corazón, un poco sin capacidad de entender mucho. Tiene unas palabras Jesús un poco duras para sus dos discípulos en la conversación que tiene con ellos. Y dice que la vida y cómo es la vida. Y desde el principio hasta el final la Biblia explica la vida. Que la vida es para amar, que la vida es para servir y que la vida es para abrirnos a Dios y que en Dios siempre hay esperanza. De sencillo y de fácil decirlo y de complicado para poder vivirlo. Que Dios, el Señor, y siempre, desde Moisés, cuando saca al pueblo de Egipto, el camino de Dios va lleno de dificultades, pero abierto a la esperanza. Y como la última palabra que tiene Dios es de éxito. Que a pesar de todos los pesares, en la vida se puede vivir siempre con esperanza porque Dios, el Señor, no deja morir a sus amigos nunca. Y esto está hecho en la persona de Jesús. Le habló de tal manera, sin ninguna charla aprendida, sin ningún discurso estudiado, le habló de la pasión que él tenía también por ellos. El Evangelio de hoy fue el mismo día de la resurrección. Aquel mismo día ya los discípulos se iban decepcionados y ya Jesús va a buscarlos porque los quiere. Y ese amor que tiene por sus discípulos es lo que hace que se les llene el corazón de esperanza y que en el camino hagan amistad con él. Después de ser amigos es muy difícil. La libertad de decidir. Y Jesús
hace ademán, dice el Evangelio de hoy, perdón, como que quiere seguir adelante. Jesús no. A veces mucha gente huye como del Señor, pensando que va a ser una molestia. Y en el Evangelio de hoy vemos cómo Jesús respeta. Experto en dialogar y experto en respetar. Y espera que lo inviten. Y espera que lo inviten. Y si no lo invitan, no entra. Quiere decir que tenemos bastante poder. A veces la gente dice, el hombre propone y Dios dispone. Pues podemos decir que es falso. El hombre dispone y Dios propone. Dios propone entrar o pretende entrar, pero quien dispone es el hombre, es las personas. Si lo invitamos, se queda. Si no lo invitamos, aquellos discípulos no lo podían dejar porque se habían hecho amigos por el camino. Jesús viene a hacerse amigo nuestro. Y el que se hace amigo no lo deja escapar. Quédate con nosotros, Señor. Eso hay que decírselo. Porque si no, no se va a quedar. Quédate con nosotros, Señor. Al celebrar la Eucaristía. Quédate con nosotros, porque contigo hemos descubierto que la vida tiene otro sabor, otro color, otra luz. Y Jesús se quedó con ellos. Y se quedó con ellos para siempre. Dice que desapareció, pero nunca desapareció ya. Y que cenaron. En una mesa pusieron un poquito de pan y de vino, y Jesús lo partió como Él lo partía. Lo dio como Él se daba. Y ahí lo dejó. Porque como Jesús reparte el pan, no lo reparte nadie. Porque con el pan se da Él. Y los discípulos lo descubrieron. Que una panadería o como una persona que parte o reparte cosas, no. Al partir el pan estaba Él dándose. Y ellos se dieron cuenta que se estaba dando Él en su amor por ellos. Y en ese darse descubrieron la generosidad de Dios por ellos y por todos. Y esto es lo que celebramos en la misa. Jesús el Señor viene con nosotros en el camino de la vida, nos explica la Escritura, lo escuchamos y después parte el pan con nosotros. Y si se nos pueden abrir los ojos, lo vamos a descubrir. Que se queda con nosotros, que Él está con nosotros. Y el Evangelio dice que la respuesta fue rápida. Ya era tarde, pero se volvieron a Jerusalén. No se podían detener, no se podían quedar. No hay que decirle a nadie lo que tiene que hacer después de encontrar a Jesús. El que encuentra a Jesús se pone en marcha y en camino para cambiar la visión del mundo y de la historia. A compartir la alegría de que Jesús, sino que Jesús es el que tiene la solución de los problemas del mundo, que ha triunfado. Y se fueron a compartirlo con sus amigos, con los demás seguidores de Jesús, y decirle, Jesús llevaba razón, nosotros lo hemos descubierto, ha estado con nosotros, está con nosotros. Y esto es lo que hacemos todos los domingos, y vamos a hacer durante todo el año. Convencernos de que Jesús, el Señor, viene a estar con nosotros para darnos esperanza en medio de las mayores dificultades que podamos tener en la vida, sabiendo que la última palabra es de Dios y no es de los que se dedican a matar, o a explotar o a perjudicar a los demás. La última palabra la tiene Dios, que ha resucitado a Jesús y que está entre nosotros. Esto que estamos celebrando hoy es la Eucaristía y el Evangelio de hoy es la Eucaristía. Nosotros lo hemos preparado, no crean, hemos ensayado un poquito los cantos, aunque no es que nos salen súper bien, vamos a seguir ensayando, ¿verdad? Y hemos preparado también una ofrenda, las municiones, las peticiones, pero eso no es. Hemos de abrir para descubrir
que es Jesús el que se hace presente entre nosotros para darnos la esperanza y la vida. Se lo vamos a pedir en un momento de oración cada uno al Señor. Que así sea.